Summa Teológica, parte primeis ocunoae. Cuestión 33. De los efectos de la delectación, corresponde a continuación tratar de los efectos de la delectación. Cuque 31 inter. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. Compete a la delectación dilatar. ¿Causa la delectación sed o deseo de sí? ¿Impide la delectación el uso de la razón? ¿Perfecciona el deleite la operación? Artículo 1. Compete a la delectación dilatar. Lat. Objeciones por las que parece que la dilatación no es efecto de la delectación. 1. En efecto, la dilatación parece pertenecer más bien al amor, según lo que dice el apóstol en 2 Cor 6:11. Nuestro corazón se ha dilatado. Por eso dice también del precepto de la caridad, Sal 118:96. Tu mandamiento es amplísimo, pero la delectación es pasión distinta del amor. Luego la dilatación no es efecto de la delectación. Todo. Por el hecho de que una cosa se dilata, se hace más capaz de recibir, pero la acción de recibir pertenece al deseo que es de una cosa aún no poseída, luego la dilatación parece pertenecer más al deseo que a la delectación. 3. La contracción se opone a la dilatación, pero la contracción parece pertenecer a la delectación, pues estrechamos lo que queremos retener firmemente, y tal es la disposición afectiva del apetito respecto a la cosa que deleita. Luego la dilatación no pertenece a la delectación. Contra esto está lo que dice Is 60,5 con respecto a la expresión del gozo. Verás y tendrás abundancia, y tu corazón se maravillará y se ensanchará. Además, la delectación misma recibe de la dilatación el nombre de alegría, según se ha dicho anteriormente. Cut 31, 3 a 3. Respondo. La latitud es una dimensión de la magnitud corporal. Por eso a las afecciones del alma solo se aplica metafóricamente. La dilatación denota como un movimiento hacia la latitud, y compete a la delectación en cuanto a las 2 cosas que para ésta se requieren. Una de ellas es por parte de la potencia aprehensiva, que aprehende la unión de un bien conveniente, y por esta aprehensión conoce el hombre haber adquirido cierta perfección, que es grandeza espiritual, por cuyo motivo se dice que el alma del hombre se agranda o dilata por la delectación. La otra, en cambio, es por parte de la potencia apetitiva, que se adhiere a la cosa deleitable y reposa en ella, ofreciéndosele en cierta manera para acogerla interiormente, y así se dilata el afecto del hombre por la delectación, como prestándose a contener dentro de sí la cosa que le deleita. A las objeciones 1. Nada impide, cuando se habla metafóricamente, que una misma cosa se atribuya a diversos objetos según diversas semejanzas, y conforme a esto la dilatación pertenece al amor por razón de una cierta extensión, en cuanto que el afecto del amante se extiende a otros para cuidar no solamente de las cosas propias, sino también de las de otros. Mas la dilatación pertenece a la delectación, en cuanto una cosa se amplía en sí misma como para hacerse más capaz. Tua. El deseo incluye, ciertamente, alguna dilatación por parte de la imaginación de la cosa deseada, pero mucho más por la presencia de la cosa que produce ya delectación, porque el ánimo se entrega más a la cosa que ya le deleita que a la cosa deseada y no poseída, ya que la delectación es el fin del deseo. 3. Aquel que se deleita estrecha ciertamente la cosa que le deleita, mientras se adhiere a ella fuertemente, pero ensancha su corazón para disfrutar perfectamente de la cosa deleitable. Artículo 2. Produce la delectación sed o deseo de sí. Lat. Objeciones por las que parece que la delectación no produce el deseo de sí. 1. En efecto, todo movimiento cesa cuando ha llegado al reposo, pero la delectación es como una cierta quietud del movimiento del deseo, según se ha dicho anteriormente. Q 23 a 4 Q 25 2. Luego el movimiento del deseo cesa cuando ha llegado a la delectación. Luego la delectación no causa el deseo. Do. Lo opuesto no es causa de su opuesto, pero la delectación se opone en cierto modo al deseo por parte del objeto, pues el deseo es del bien no poseído, mientras la delectación es del bien ya poseído,
Luego la delectación no causa el deseo de sí misma, tis. El hastío repugna al deseo, pero la delectación la mayor parte de las veces causa hastío. Luego no produce el deseo de sí. Contra esto está lo que dice el Señor, JN 4:13. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas por el agua se significa la delectación corporal, según San Agustín. Respondo. La delectación puede considerarse de dos maneras. Una, en cuanto está en acto; otra, en cuanto está en la memoria. Asimismo, la sed o el deseo puede entenderse de dos modos. Uno, propiamente, en cuanto importa el apetito de la cosa no poseída. Otro, en general, en cuanto implica exclusión del fastidio. Así, pues, en cuanto está en acto, la delectación no produce de suyo sed o deseo de sí misma, sino sólo accidentalmente. Si se trata de la sed o deseo del apetito de la cosa no poseída, pues la delectación es la afección del apetito respecto de una cosa presente, lo cual puede provenir o por parte de la cosa poseída o por parte del que la posee. Por parte de la cosa poseída, porque no se la posee toda a la vez, sino que se recibe sucesivamente, y mientras uno se deleita en aquello que posee, desea disfrutar de lo que le falta, como el que oye la primera parte de un verso, desea oír la otra parte del verso, según dice San Agustín en Cuarto Confes. Y de este modo casi todas las delectaciones corporales producen sed de sí mismas hasta que se consuman, porque tales delectaciones siguen a un movimiento, como aparece claro en la delectación de los manjares, por parte del poseedor, como cuando uno no posee al instante perfectamente una cosa que existe perfecta en sí, sino que la adquiere poco a poco. Así, en este mundo, nosotros nos deleitamos con una percepción imperfecta del conocimiento divino, y esta delectación excita la sed o el deseo de un conocimiento perfecto. En este sentido puede entenderse lo que se halla en Eclo 24:29. Los que me beben aún tendrán sed. En cambio, si por sed o deseo se entiende la mera intensidad del afecto que hace desaparecer el fastidio, entonces las delectaciones espirituales producen en alto grado sed o deseo de sí mismas, porque las delectaciones corporales, en razón de su acrecentamiento o incluso por su continuidad, desbordan los límites de la disposición natural y llegan a hacerse fastidiosas, como se ve claro en la delectación de los manjares. Y por eso, cuando uno ha llegado ya a lo completo en las delectaciones corporales, le hastían, y a veces desea otras distintas, mas las delectaciones espirituales no rompen el equilibrio de la disposición natural, sino que perfeccionan la naturaleza. Por eso cuando se llega en ellas a la consumación, entonces son más deleitables, a no ser quizás accidentalmente, en cuanto se asocian a la operación contemplativa, algunas operaciones de las potencias corporales, que por la asiduidad en el obrar se fatigan, y de este modo puede entenderse lo que dice Eclo 24:29. El que me bebe aún tendrá sed. Como también de los ángeles, que conocen a Dios perfectamente y se deleitan en él, dice 1 P 1:12 que desean mirarle. Por otra parte, si se considera la delectación en cuanto está en la memoria y no en acto, entonces, de suyo está ordenada naturalmente a causar sed y deseo de sí misma, es decir, cuando el hombre vuelve a aquella disposición en que le era deleitable lo que ya es pasado. Mas, si es inmutado por tal disposición, el recuerdo de la delectación no produce en él delectación, sino fastidio, como al que está harto el recuerdo de la comida. A las objeciones 1. Cuando la delectación es perfecta, entonces se encuentra en completo reposo y cesa el movimiento del deseo tendente a lo no poseído. Pero cuando es imperfecta, el movimiento del deseo que tiende a lo no poseído no cesa por completo. Do. Lo que se posee imperfectamente se posee bajo un aspecto, pero bajo otro aspecto no, y, por tanto, el deseo y la delectación pueden darse al mismo tiempo respecto de ello. 3. Las delectaciones causan de modo distinto el hastío y el deseo, según se ha dicho. En la Sol. Artículo 3. ¿Impide la delectación el uso de la razón? Lat. Objeciones por las que parece que la delectación no impide el uso de la razón.
1. En efecto, el reposo contribuye grandemente al debido uso de la razón. Por eso dice Sepiphysic que en el asiento y la quietud el alma se hace sabia y prudente. Isab 8:16. Entrando en mi casa, descansaré con ella, es decir, con la sabiduría, pero la delectación es una cierta quietud. Luego no impide sino más bien ayuda al uso de la razón. Nyodo. Las cosas que no se hallan en el mismo sujeto, aunque sean contrarias, no se impiden unas a otras, pero la delectación está en la parte apetitiva, y el uso de la razón en la parte aprehensiva. Luego la delectación no impide el uso de la razón. 3. Lo que es impedido por otro, parece en cierto modo ser inmutado por él, pero el uso de la potencia aprehensiva mueve más a la delectación que es movida por ésta, pues es su causa. Luego la delectación no impide el uso de la razón. Contra esto está lo que dice el filósofo en Ethic, que la delectación destruye el juicio de la prudencia. Respondo, como indica ex Ethic, que las delectaciones propias aumentan las operaciones mientras las extrañas las impiden. Hay, pues, una delectación que se da en el mismo uso de la razón, como cuando uno se deleita en contemplar o razonar, y tal delectación no impide el uso de la razón, sino que lo favorece, porque hacemos con más atención aquello en lo que nos deleitamos, y la atención ayuda a la operación. Pero las delectaciones corporales impiden el uso de la razón por 3 motivos. Primero, por la distracción, porque, como ya se ha dicho, 1 a 3. Prestamos gran atención a las cosas en las que nos deleitamos. Ahora bien, cuando la atención se fija con firmeza en una cosa, se debilita respecto de otra, o se aparta totalmente de ellas, y por eso, si la delectación es grande, o impedirá del todo el uso de la razón, concentrando en sí todas las fuerzas del espíritu, o lo impedirá mucho. Segundo, por razón de la contrariedad, algunas delectaciones, en efecto, especialmente las que son excesivas, van contra el orden de la razón, y en este sentido dice el filósofo en Teinethic, que las delectaciones corporales destruyen el juicio de la prudencia, mas no el juicio especulativo, al que no son contrarias. Por ejemplo, que el triángulo tiene 3 ángulos iguales a 2 rectos, en cambio, según el primer modo, ambos juicios son impedidos. Tercero, por una cierta ligadura, es decir, en cuanto que a la delectación corporal sigue una alteración corporal, mayor aún que en otras pasiones, por cuanto el apetito es afectado más vehementemente por la cosa presente que por la ausente, y estas perturbaciones corporales impiden el uso de la razón, como aparece claro en los ebrios, que tienen el uso de la razón ligado o impedido. A las objeciones. 1. La delectación corporal implica ciertamente la quietud del apetito en lo que le deleita, quietud que a veces es contraria a la razón, pero por parte del cuerpo siempre implica alteración, y por ambos motivos impide el uso de la razón. 2. Las potencias apetitiva y aprehensiva son, ciertamente, partes diversas, pero pertenecen a una sola alma, y por eso, cuando la atención del alma se aplica vehementemente al acto de una, se halla impedida respecto del acto contrario de la otra. 3. El uso de la razón requiere el uso debido de la imaginación y de las otras potencias sensitivas que se sirven de un órgano corporal, y por consiguiente, impedido el acto de la potencia imaginativa y el de las otras potencias sensitivas por la inmutación corporal, es impedido el uso de la razón. Artículo 4. ¿Perfecciona la delectación a la operación? Lat. Objeciones por las que parece que la delectación no perfecciona la operación. 1. En efecto, toda operación depende del uso de la razón, pero la delectación impide el uso de la razón, como queda dicho. 3. Luego la delectación no perfecciona, sino que debilita la operación humana. 2. Nada se perfecciona a sí mismo o a su causa, pero la delectación es una operación, como dice Seven y Exetic, lo cual debe entenderse o esencial o causalmente. Luego la delectación no perfecciona la operación. 3. Si la delectación perfecciona la operación, la perfecciona o como fin, o como forma, o como agente, pero no lo hace como fin, porque las operaciones no se buscan por las delectaciones, sino, al contrario, como se ha dicho anteriormente,
que 4a, tú, ni tampoco a modo de agente, porque más bien es la operación la causa eficiente de la delectación, ni por último, como forma, pues la delectación no perfecciona la operación como si fuese un hábito, según el filósofo en Ex Ethic. Luego la delectación no perfecciona la operación. Contra esto, está lo que dice en el mismo lugar, que la delectación perfecciona la operación. Respondo. La delectación perfecciona la operación de dos modos. Uno, a manera de fin, no precisamente en cuanto se dice fin, aquello por lo cual una cosa es, sino en cuanto puede llamarse fin a todo bien que sobreviene a una cosa para completarla. Y en este sentido dice el filósofo en Exetic, que la delectación perfecciona la operación como un fin que sobreviene, es decir, en cuanto a este bien que es la operación sobreviene. Otro bien que es la delectación, la cual importa el reposo del apetito en el bien presupuesto. El segundo modo es por parte de la causa agente, no, en verdad, directamente, porque el filósofo dice en Ex Ethic que la delectación perfecciona la operación no como el médico al sano, sino como la salud, mas sí indirectamente. Es decir, en cuanto el agente, por el hecho de deleitarse en su acción, le presta atención más intensamente y la ejecuta con mayor diligencia, y conforme a esto dice Ex Ethic, que las delectaciones aumentan sus operaciones correspondientes e impiden las extrañas a las objeciones 1. No toda delectación impide el acto de la razón, sino la delectación corporal, que no sigue al acto de la razón, sino al acto del concupiscible, que se acrecienta por la delectación, mas la delectación que sigue al acto de la razón robustece el uso de ésta. Tú, como indicas in physic, y puede suceder que dos cosas sean causas mutuamente la una de la otra, de manera que una sea causa eficiente y la otra causa final, y de este modo la operación produce la delectación como causa eficiente, mientras la delectación perfecciona la operación a modo de fin, según queda dicho en la Sol. 3. La respuesta es evidente por lo dicho.